Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es así. Entonces Dios tiene buenos deseos y tiene buenos planes para con cada uno de nosotros, hermanos. Dios es bueno, Él nos da todo lo mejor que Él tiene para que disfrutemos, para que vivamos una vida plena. Y la pregunta de esta mañana para ti y para mí sería: ¿eres agradecido con Dios? Amén. Amén. Me gustan esos amenes que son así rápidos, prontos. ¿Eres agradecido con Dios? Amén. ¿Realmente vives una vida de gratitud para con Dios? Y es que, hermanos, para saber la respuesta ante esta pregunta, esta cuestión tan aparentemente sencilla pero profunda, quiero que vayamos a la Biblia, a una historia maravillosa que aparece allí. Es una historia corta, es una historia pequeña, pero tiene una profundidad enorme que ciertamente nos va a hacer pensar, reflexionar, recapacitar y, en el mejor de los casos, reafirmar nuestra actitud delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso quiero que me acompañen al Evangelio según Lucas capítulo 17 y vamos a dar lectura a partir del verso 11 en adelante hasta el 19. Lucas capítulo 17 del 11 al 19. Dice la palabra de Dios así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Qué tremenda palabra. Mire, hermano, 9 versículos en los que podemos encontrar varios aspectos que me gustaría destacar en esta mañana. En primer lugar, los leprosos tenían una gran necesidad. Dice la Biblia, Lucas 17, 11 al 13: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, como de costumbre en su ministerio, estaba recorriendo pueblos, aldeas, predicando el evangelio del reino, predicando arrepentimiento y sanando a todos los enfermos, a todos los que estaban oprimidos por Satanás, por el diablo. Dice la palabra de Dios que pasaba entre Samaria y Galilea, es decir, en la frontera entre las dos regiones. También la Biblia dice que al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Y miren, hermanos, quiero hacer énfasis en este aspecto. Mientras nosotros caminamos y hacemos la obra de Dios, nos vamos a encontrar personas necesitadas, personas con problemas verdaderamente profundos, personas enfermas en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Pero es necesario que mientras caminemos, hagamos. Amén.
No podemos ser de los que caminan sin hacer, o de los que caminan y hacen única y exclusivamente para sí mismos. Jesús caminaba, iba por las aldeas, por los pueblos, iba predicando el evangelio, iba sanando a los enfermos, mientras caminaba, daba. A Jesús le salieron 10 hombres de golpe, con la misma necesidad, con la misma enfermedad, con lepra. Ellos se quedaron a cierta distancia que tenían que guardar, algo así como una distancia de seguridad, y lo hemos vivido en estos años de pandemia, ¿verdad? No guarden la distancia, 2 metros y medio, 2 metros, 1 metro y medio, no me abrazo, no me abrazo, lo hemos vivido. Pues estos hombres tenían que guardar una distancia de seguridad, porque la lepra era considerada una maldición. Según la ley, aquellos que tenían sospecha de lepra tenían que presentarse ante el sacerdote, y si el sacerdote confirmaba que era lepra, debían salir del campamento, debían salir de su lugar de vivienda habitual, debían salir de su hogar. Y no solamente eso, ellos debían pregonar la siguiente frase: inmundo, inmundo. Es decir que no solamente estaban marginados por tener una enfermedad, no solamente estaban aislados por tener lepra, no solamente se sufrían esa opresión y esa discriminación, sino que además cada momento y a cada instante tenían que estárselo recordando a ellos mismos diciendo: inmundo, inmundo, inmundo. Ellos tenían que estar hablando cada instante y diciendo que tenían esa enfermedad. Dice Levítico capítulo 13, verso 45. La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Harapos será, ¿no? Con el rostro semicubierto irá gritando: impuro, impuro. Imagínense qué tremendo. Que uno tenga una enfermedad y tenga que estar por ahí diciendo: migraña, migraña. Yo qué sé, cualquier enfermedad. Tremendo, ¿verdad? Wow. Terrible, ¿no? Imagínense el daño psicológico y emocional que eso representaba a aquellos hombres. En esta semana estaba conversando con un hermano por teléfono, estaba hablando con él porque el Señor ponía en mi corazón, y hemos estado también clamando por sus necesidades, y él me decía: pastor, gracias al Señor, ya conseguí trabajo, y gloria al Señor, y qué alegría, ¿verdad? Ya consiguió empleo. Un hermano de la congregación que no tenía empleo, ahora tiene un empleo. Y entonces nos gozábamos y nos alegrábamos, pero venía una frase a mi corazón, y le repetí varias veces lo siguiente: no se vaya a olvidar de Dios. Hermanos, cuando hay una gran necesidad, gritamos: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, ten misericordia porque no tengo empleo, ten misericordia porque necesito que me hagan la documentación, ten misericordia porque tengo que encontrar un piso en alquiler. Jesús, necesito que me ayudes en esta enfermedad. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando tenemos urgencia y desesperación, gritamos a viva voz, y no nos da ningún tipo de temor acercarnos al Señor. ¿Tienes tú una gran necesidad hoy de Dios? ¿La tienes? Sí, ¿verdad? Otro aspecto, hermanos, que me gustaría destacar de esta historia es que Jesús vio la necesidad de los leprosos. Dice del versículo 14 en adelante hasta 16: cuando Él los vio, cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, porque aquellos que de la misma manera que habían tenido que ir para que el sacerdote les prescribiera que estaban enfermos o les diagnosticara aquella enfermedad, de la misma forma cuando eran sanados tenían que ir a los sacerdotes y mostrarse para ser liberados de aquella carga, de aquella culpa y de aquel aislamiento que sufrían por tener esa enfermedad. Dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este
era samaritano. Yo quiero que usted me acompañe a esa escena, hermano, que nos metamos un momento en ese primer siglo de la historia de la humanidad y que vea a Jesús andando por allí con sus discípulos, hablando con un montón de hombres que están a una cierta distancia, gritando porque no se podían acercar a las personas que eran sanas. Ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús diciéndole, id y mostraos a los sacerdotes. Qué tremendo, ¿verdad? A mí me encanta la idea de ver la autoridad con la que hablaba Jesús y con la que habla Jesús. Y dice que mientras iban, fueron sanados, pero que uno solo volvió. Hermanos, cuando estamos en necesidad, escuchamos a las personas como si fuera voz del cielo y hacemos lo que nos dicen. Por ejemplo, si alguien está enfermo y le dice, voy a poner un ejemplo que suele ser muy común, ¿no? Porque tuve un amigo que le pasó, un antiguo encargado de una empresa donde trabaja, un dolor en los riñones porque tenía piedras. Y entonces él, ay, me duele, no sé qué, no tome más gaseosa, no como más grasa, ¿no? Y entonces ya todos somos médicos, no haga esto, no haga lo otro. Váyase al Carrefour, allí le venden el rompepiedras, ¿no? Entonces ya nos volvemos hasta médicos y vamos prescribiendo. ¿Por qué? Y ese muchacho lo hacía, todo lo hacía. Dejó de tomar gaseosa, tomaba agua, limoncito por la mañana y el rompepiedra y luego otro montón de test, ¿eh? Y ahí se hacía su mejor. Él quiere, yo no quiero. Cuando me duela, lo mejor. Pero es así, hermano, cuando estamos en una gran necesidad, escuchamos y hacemos. En la desesperación debemos clamar, hermanos, a aquel que todo lo puede. Y ojo, hermano, porque en la necesidad podemos escuchar muchas voces. Muchas voces. Pues esto es un ejemplo sencillo, ¿verdad? ¿No? De un dolor en los riñones. Pero podemos escuchar muchas voces. No, la solución para usted es esta. Coja ese trabajo. Coja ese empleo que le va a sacar de la necesidad en la que está. Sin importar que a lo mejor eso rompa su comunión con Dios primero, tal vez con su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Tener tiempo de calidad en su hogar. Por la necesidad. Lo primero que se nos presenta no tiene por qué ser de Dios, hermano. No todas las puertas que se abren son de Dios. Y debemos aprender a discernir esto. Debemos aprender a tener discernimiento. ¿Esto es de Dios realmente? Si Dios realmente quiere que yo le sirva, que yo esté con mi familia, con tiempos de calidad, que yo pueda tener comunión con mis hermanos, poder asistir a la congregación, servirle, ¿este empleo realmente será de Dios? ¿Será temporal? Hay que aprender, hermanos, a analizarlo todo con lupa, porque muchas voces nos van a venir a darnos la solución. Muchos se van a volver médicos y nos van a decir cuál es la mejor receta para nuestros problemas, pero el mejor médico y el médico por excelencia está aquí, hermano. Amén. Aquí lo vamos a encontrar y Él es el que nos va a dar la mejor solución. En la necesidad, hermanos, debemos obedecer a Dios. Y lo que me fascina de esta historia es que Jesús tomó el tiempo para detenerse y mirarlos. Dice la palabra que Él los vio. Y yo quiero decirte en esta mañana, querido hermano y hermana, Jesús te ve. Jesús te ve en tu necesidad. Llámese como se llame. A lo mejor es necesidad económica o no. A lo mejor es una necesidad de sanidad en tu interior, porque hay falta de perdón, heridas abiertas, porque todavía no has sanado cosas del pasado. Jesús lo ve. Él te ve en tu momento más difícil, en tu momento más oscuro. Él te ve en tu enfermedad, en tu necesidad, y puede que todos dejen de verte, pero Jesús nunca va a dejar de mirarte. Amén. Jesús te ama. Amén.
Y ese tiene que ser nuestro consuelo y nuestra esperanza. Jesús está al lado nuestro. Él anhela que nosotros tengamos una relación real, viva, personal, genuina con Él. Amén. Hermanos, Jesús no solamente mira a estos leprosos, Él les da una orden. Ni siquiera les dice o les da una promesa, no les dice, vayan a los sacerdotes y tal vez, o vayan y van a ser sanados. No, Jesús no dice eso. Simplemente les manda que vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y qué tremendo, porque eso que Jesús les dijo, eso mismo hicieron ellos, sin pensarlo, sin cuestionar la orden, sin pensar el por qué Jesús los estaba enviando. Amén. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces tenemos esa mala tendencia a que el Señor nos está hablando a través de su palabra, a que venimos los domingos, nos congregamos, escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla claramente y no obedecemos. Amén. No obedecemos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando otras voces, porque aquellos otros que nos recetan, para nosotros nos viene mejor. Pero eso en definitiva, hermanos, trae perdición. Amén. Si no, fíjense, de los 10, ¿cuántos regresaron a dar gloria a Dios? Tremendo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos, a que no seamos como aquellos 9. Mientras iban, fueron limpiados. No fueron limpiados, o sea, no recibieron una promesa de parte de Jesús. Recibieron una orden. Y bajo la orden obedecieron. Estos son principios, hermanos. Amén. Estos son principios, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Y Dios anhela y desea que su pueblo sea un pueblo de fe. No de fe, de fe. Bueno, de Facebook también para glorificar al Señor. Amén. Pues las redes sociales tienen que servir para eso. Si usted en su red social no pone cosas que glorifiquen al Señor, examínese. Examínese. Glorifique al Señor. Dele gloria. Testifique. Alcance a otros por medio de las redes sociales. Nosotros somos un pueblo que se caracteriza porque somos un pueblo que le cree a Dios. Mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados de la enfermedad que los azotaba, de la enfermedad que les oprimía, de la enfermedad que les marginaba, de la enfermedad que les atormentaba. Tremendo, hermanos. Lucas 17, del 14 al 16 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Qué buena reacción la que tuvo aquel leproso, y encima samaritano. Samaritanos y judíos, como ya lo hemos visto en el estudio del Evangelio de Juan capítulo 4, no se llevaban bien. Eran pueblos que se tenían bastante riña, no se querían, tenían problemas raciales, étnicos, históricos y culturales. Sin embargo, dentro de ese grupo había al menos un samaritano. Porque fíjense que el énfasis está en destacar que era samaritano. Eso quiere decir que los demás, o la gran mayoría de los demás, eran judíos. Y lo positivo de todo esto, hermanos, y es al punto que quiero ir, es que aquella enfermedad había roto con toda diferencia. Aquella enfermedad les había hecho ser iguales, verse en la misma condición. La lepra, hermanos, es el tipo o es la sombra de lo que viene a ser el pecado. La lepra representa el pecado. Y tú y yo podemos ser diferentes en muchos aspectos. A lo mejor tengas tú mucho dinero, tengas una familia casi perfecta, o a lo mejor oras mucho, sabes mucho de la palabra, o a lo mejor tú tienes un comportamiento súper, hiper, mega
bueno con los hermanos, con la familia, pero hay una cosa que tenemos en común. Tú y yo somos pecadores y necesitamos de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de Jesús. Tú y yo somos iguales, necesitamos de Jesús. Lo necesitamos. Necesitamos saber que dependemos de Él. ¿A usted le pasó alguna vez de ayudar a alguien y no recibir ni las gracias? ¿Cómo uno se siente? A veces con los hijos pasa eso, ¿no? Condenado porque no responde, no dice nada. Zángano, ¿por qué no dan las gracias? Y más en la sociedad en la que estamos, donde ni buenos días, ni buenas tardes. Me escriben los jóvenes de la iglesia, me encantan las ilustraciones con mis jóvenes. Me escriben, ¿a qué hora hay que estar? ¿Cómo así? Buenos días, fulano, sultano, Dios te bendiga. Lo pongo en mayúscula y en negrita, para que se dé cuenta que lo estoy saludando. Claro. Son esas costumbres que se van a arrastrar, que vamos cogiendo, nos vamos contaminando y al final ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Van al grano. Cuanto menos caracteres usen, parece que más ahorran en el bolsillo. Eso era antes, cuando cobraban por los SMS, cobraban un dinero. Ahora ya no. Ahora ya hay tarifa plana. Y si no le gasta todos los gigas, al siguiente mes le dicen, pues ahí tiene del mes pasado lo que le sobró. A mí me sobran como 50 gigas cada mes. Yo no sé qué se hace, porque tengo tarifa plana. Hermanos, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús ser un pueblo agradecido. Amén. ¿Nunca le pasó también que a usted le ayudaran y usted no darle las gracias? Amén. Usted es muy bueno. A ver, lo estoy observando. ¿Le pasó? Que le hicieran un favor de todo corazón y usted ser mal agradecido porque el que le hizo el favor, como que no me cae bien. ¿No le pasó? Ay, hermano, necesitamos, mirarnos. Necesitamos mirarnos. Porque a mí sí me ha pasado. Y tal cual, así. De que me hagan un favor, de que me han hecho un favor y ahora ya no. Gracias a Dios. Pero de que le hagan un favor a uno y uno, como me cae medio mal, entonces no. O cuando lo llaman de la telefónica, ¿no? Usted abre una página web en Google, los muchachos, y ponga cuidado a lo que le está dando a aceptar. Ay, no pasa nada, no pasa nada, que quiero ver la información. Y al momentito un teléfono, ring, ring, ring. ¿Sí? No, que le hablo de teléfono, ay, no molesta. Ni las gracias. Necesitamos ser un pueblo agradecido, hermanos. Necesitamos ayudar a las personas y aunque no nos den las gracias, saber que a Dios le agrada. Y necesitamos que cuando recibamos un favor, ser agradecidos. ¿Eres tú agradecido a Dios? Miren, hermanos, el tercer aspecto que quiero destacar en esta mañana es que los 9 leprosos no quisieron dar gracias a Jesús. Versículo 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Qué tremendo Jesús, ¿no? Y los 9, ¿dónde están? Para aquellos que a veces yo le pregunto, ¿dónde? ¿Sabes algo del hermanito? No me pregunte a mí, pregúntele. Jesús le está preguntando ahí al que volvió, ¿dónde están los otros 9? A ver, dígame, ¿dónde están? Tremendo, ¿verdad? Así que si usted hoy vino y no vino su hermano, su primo, su marido, su mujer, su hijo, su tía, su tío, lo que sea, no se le haga raro que cuando termine el culto yo le pregunte, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Sabes algo? Y no se me salga por la tangente diciéndome, no, pregúntele a él o a ella. Porque aquí vemos que Jesús pide cuentas. Mandó a 10 leprosos a que se mostraran ante el sacerdote
pero cuando regresó tan solo uno, le preguntó, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los que han sido salvados en esta iglesia o en algún momento de sus vidas y hoy no están aquí? ¿Dónde están? Tremendo, ¿verdad? Eso nos tiene que servir, hermanos, para que nosotros nos analicemos, para que miremos. Ah, no, que está trabajando. Ah, no, que está enfermo, fue el médico. ¿Vale? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que están enfermos de lepra allí fuera? Los que están con sus pecados y delitos. Al Señor, hermanos, no se le pasa ninguna. Dice, no son 10 los que fueron limpiados, los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que el Señor, hermanos, ayuda y sabe muy bien a quién ayuda. Y aunque no necesita que nosotros volvamos a Él para darle gracias y mostrar que tenemos un corazón humilde, al Señor le agrada. Como a todos nosotros nos agrada que nos den gracias, que nos digan gracias por lo que has hecho, gracias por preocuparte por mí, gracias por haberme tenido en cuenta, gracias por tenerme la comida hecha, ¿no? Llegué cansado de trabajar, gracias. A lo mejor no necesitamos escuchar eso porque lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana, pero hermanos, está bien. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dice Salmo 100, 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Fíjense. En el primer versículo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos de un corazón agradecido. En el segundo versículo, que entremos a sus atrios con alabanza y con acción de gracias. Al Señor le gusta que seamos un pueblo de fe, pero le encanta también que seamos un pueblo agradecido. Dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias, ¿por qué? Por todas las cosas buenas que el Señor me bendice. No, dando siempre gracias por todo. Amén. Por lo bueno y lo no tan bueno. Amén. Por la abundancia y por la escasez. ¿Ah? Ay, no tengo trabajo. El Señor me está tratando mi carácter, está probando mi vida, a ver de qué material estoy yo hecho. A ver si es que es verdad que me voy a mantener firme sobre la roca. O solamente cuando hay abundancia es cuando yo glorifico al Señor. Hermano, no es así como debe funcionar nuestra vida cristiana. Debemos dar gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pruebe a hacer un ejercicio. Cuando ora el Señor, elimine en una de sus oraciones cotidianas, rutinarias, elimine la palabra pedir y ponga la palabra gracias. Y empieza a dar gracias a Dios. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por la casa en la que vivo, gracias porque aunque no tengo trabajo, sé que tú vas a suplir. Gracias, Señor, porque aunque ayer tuve que comer arroz a la cubana, está visto como algo muy cuando hay como poco dinero, ¿no? Arroz y huevo, ¿no? Pero gracias, Señor. ¿Cuánta gente no tiene para comer nada? No tiene ni que echarle el plato. Bueno, seamos un pueblo agradecido. Elimine la palabra pedir y ponga gracias. Y gracias aún por las cosas que usted no ve. Gracias, Señor, porque sé que tú me vas a ayudar. Gracias porque sé que tú no me vas a soltar. Gracias porque tú, Señor, me sostienes con tu mano poderosa.
Gracias, Señor, porque a pesar de que tengo tantas cosas feas dentro de mi corazón, tú las vas a limpiar, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que estoy creciendo a la medida de la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, porque sé, Dios mío, que tú tienes un plan y un propósito con mi vida, Dios. Gracias porque tú te vas a glorificar a través de mi familia. Gracias, gracias. Hermanos, debemos ser ese pueblo que agradece al Señor. Jesús pregunta sobre todos los que fueron limpiados. Sin embargo, tan solo uno regresó a dar gracias a Él, a darle la gloria que solamente Él merece. Me pregunto, hermanos, ¿qué habrá pasado con los otros 9? Porque eso es estudiar el texto, sumergirnos y hacerles preguntas al texto, preguntarse qué pasó con los 9, no volvieron a salir, si volvieron, se supo algo, qué hicieron, o vieron a lo mejor un crucero y se fueron por el Mediterráneo, ¿qué hicieron? Necesitamos saber qué pasó con esos 9, ¿verdad? ¿Qué se les habrá pasado a ellos? ¿Por qué no volvieron, hermano? ¿Qué se les habrá pasado por la cabeza? ¿Por qué no regresaron? Si estaban tan fatal, si estaban tan mal, ¿por qué no volvieron a Jesús? ¿Por qué? ¿Será que pensaron tal vez que no volverían a necesitar de Jesús? ¿Puede acaso uno vivir sin Jesús, hermano? No. 10 fueron sanados de lepra. 9 fueron sanados de forma externa. A lo mejor su apariencia era la de un hombre sano, un buen creyente, aparentemente un buen discípulo, aparentemente un hombre o una mujer de Dios, un siervo o una sierva de Dios, pero su corazón estaba muy lejos de aquel que le había dado la sanidad. 9 fueron sanados de manera externa de la lepra de su cuerpo. Tan solo uno obtuvo sanidad integral. Tan solo uno obtuvo sanidad divina. Tan solo uno obtuvo sanidad en cuerpo, alma y espíritu, porque regresó ante la fuente inagotable de vida, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en la Biblia no aparece, hermanos, pero por la actitud que vemos de reverencia de este hombre, de venir, de postrarse delante del Señor, en el original dice que literalmente se arrojó a los pies de Jesús y empezó a glorificarlo. Hermanos, yo estoy seguro que aquel hombre testificaba de Jesús, testificaba de las grandes proezas y maravillas que Dios había hecho en su vida. El Señor dijo a este samaritano que regresó: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow. Es decir, que si a él le salvó la fe, a los otros 9, ¿qué pasó? ¿Fueron salvados o solamente fueron sanados? ¿Obtuvieron el milagro completo o solo obtuvieron el milagro de su necesidad externa? Aquel hombre que regresó tuvo la salvación. La palabra tu fe te ha salvado en el original es sozo, que quiere decir sanidad externa y sanidad interna. Fue sanado en todas las áreas de su vida. Fue sanado y fue salvado. Y no fue solamente sanado, fue salvado y rescatado de todo por cuanto él andaba. Tú eres uno de los 10. ¿Perteneces al grupo de los 9 o perteneces a aquel que regresó a dar gracias al Señor? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Los leprosos tenían una gran necesidad y fueron ante aquel que podía suplirla. Gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús les envió que se presentaran delante de los sacerdotes.
Porque Jesús, hermanos, vio la necesidad que tenían ellos. Mientras caminaban rumbo a los sacerdotes, ellos fueron sanados, fueron limpiados. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Solamente 9 leprosos no regresaron a dar gracias a Jesús. Solamente 9 leprosos, solamente 1 volvió a dar gracias y 9 no quisieron dar las gracias a Jesús. Yo quiero orar en esta mañana, hermanos, para que Dios nos dé el corazón de aquel leproso que regresó a glorificar a Jesús.